Bienvenidos a Oasis TV, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos ustedes que semana tras semana sintonizan nuestro canal. Gracias por permitirnos llegar hasta sus respectivos lugares. Y a usted también que nos está escuchando a través del 1610 AM de Radio Visión en la ciudad de Los Ángeles, California, o en el www.radiovisionoriginal.com. Bien, quiero en este momento pedirle que se una conmigo y oramos así juntos. Amén. Padre, gracias por el privilegio que nos das de la vida. Gracias, Señor, porque estás todos los días con nosotros, porque no nos dejas, porque no nos desamparas, Señor, porque eres fiel a tu promesa que estarías con nosotros todos los días. Recuérdanos a cada momento, Señor, esa promesa tuya y déjanos ver tu inmensa bondad, tu misericordia en cualquier momento, en cualquier dificultad, en cualquier situación por la que estemos pasando y la situación que tu pueblo, tus hijos estén pasando. Déjale ver en medio de todo eso que estás ahí con ellos, que no les has dejado ni les vas a desamparar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos pues que dirijas tu mirada hacia nosotros, que, Señor, descienda tu mano de bondad y de misericordia sobre todos y ayudes y sanes y levantes y alientes y proveas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, y será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Oh Padre, cuán hermoso es estar en tu presencia y alabarte y bendecir tu nombre.
Amén. Muy bien, vamos entonces de lleno a la palabra del Señor y el tema de hoy, ¿por qué me has desamparado? Y quiero invitarle rápidamente que vaya a la Biblia, a la palabra del Señor, al libro de Mateo, y vamos a leer el capítulo 27, el verso 46, cuando nos dice así la palabra del Señor. Y dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias. Vamos a continuar entonces después de leer esta palabra en la que la vamos a concentrar en esta ocasión. Vamos a hablar acerca de cómo es y por qué Jesús, se sintió desamparado. ¿Qué quería decir cuando Jesús expresa esas palabras que suenan como si fuese una queja de Jesús hacia el Padre que lo ha dejado, lo ha abandonado, lo ha desamparado? Bien, para empezar, quiero que miremos lo que el diccionario dice acerca de una persona o acerca de cómo es esta palabra o qué siente una persona que se siente desamparada. Y dice así, que necesita protección o amparo, que no tiene amparo, ayuda o protección. Así define el diccionario a esta palabra desamparado. Y cuando leemos esta definición, ¿verdad? No sé si viene a tu mente o piensas, o yo te puedo preguntar en esta hora, ¿cuántas veces te has sentido y nos hemos sentido desamparados? ¿Alguna vez te sentiste desamparado? Yo creo que yo sí, en algunas ocasiones, o tal vez una la más que recuerdo perfectamente. Bueno, yo también recuerdo la historia de un hermano que contaba que siendo él un niño, cuando él tenía 8 años, dice él, y contaba que se quedó huérfano junto a sus hermanos. Y uno de ellos, el mayor, que ya tenía 12 años, prácticamente se hizo cargo de ellos. Contaba con detalles todas esas situaciones difíciles que tuvo que enfrentar para ayudar, por ejemplo, con comida, con ropa y todo lo demás que sus hermanos menores necesitaban. Él nos cuenta que ellos, ¿verdad? Los hermanitos recibieron la ayuda de varias familias. Y él nos decía, pero quiero que sepan que no fue fácil, pero a pesar de todas las dificultades, dicen ellos, salimos adelante. Y ahí en medio de todo eso, vieron la mano de Dios sobre ellos. Y cuando este hermano compartía eso, venía a mi mente, como viene ahora mismo, el libro de los Salmos, en el 127, el verso 10, cuando Dios promete y dice que aunque tu padre o tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá. Vemos ahí en el caso de estos niños cómo Dios es fiel a su promesa, no los dejó, no los abandonó, no los dejó desamparados. Siempre Dios estuvo ahí. Y créame que Dios está interesado especialmente, ¿verdad?, sobre los huérfanos y las viudas. Bueno, entonces, de estas y de otras formas, hay muchas historias de personas que en un momento determinado de sus vidas se vieron desamparados, sin nada y sin nadie a quien acudir. No sé cuál sea su experiencia. Tal vez se ha sentido desamparado, ha perdido tal vez la ilusión de vivir. Al igual que Jesús en la lectura que recién hemos hecho, en esa lectura bíblica de hoy, tal vez usted está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios le quiere ayudar y hoy aprenderemos por qué y cómo Jesús sabía que el Padre sí le podía ayudar y cómo Jesús vio la mano del Padre sobre él en esos momentos de angustia por las cuales estaba pasando. En el caso entonces de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, en esa expresión, cuando Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado?
Jesús no está diciendo o no está haciendo un reclamo al Padre, sino que Él está recitando un salmo que se había escrito cientos de años atrás para recitarlo en momentos como los que Jesús mismo estaba pasando. Lo entendemos mejor cuando vemos cómo los judíos recitan y recitaban los salmos en sus respectivas fiestas y acontecimientos importantes en la vida del pueblo, ¿verdad? En la vida de Israel, en aquellos tiempos como hoy mismo también lo vemos. Por ejemplo, el Salmo 121 es un salmo que lo cantaban en su peregrinación hacia Jerusalén. Y ahí pegadito, ¿verdad? Al Salmo 122 también, cuando ellos iban de regreso y llegaban a sus casas, ahí en ese Salmo 22 nos narra la palabra que ellos también oraban por la paz de Jerusalén. O sea, la recitaban para pedir por la paz de Jerusalén. Y así, en las diferentes fiestas y actividades y momentos importantes, como hoy, cuando vemos ahí mira usted en el muro que conocemos nosotros como el muro de los lamentos, cuando ellos están, ¿verdad?, leyendo con su Biblia, con su libro de salmos, están leyendo, recitando, cantando los salmos en esos acontecimientos y en esas fiestas, ¿verdad? Es como cuando también nosotros hoy en día, cuando pasamos por un momento así como un ataque espiritual, así esos ataques espirituales de la fuerza del mal, entonces, ¿qué hacemos nosotros, verdad? Recitamos el Salmo 91. Cuando nos sentimos como que algo está pasando, agarramos el libro de los Salmos y nos vamos a nuestros salmos preferidos como el Salmo 23, ¿verdad? Y así, pues haga de cuenta que Jesús también conocía los salmos mejor que nadie, mejor que nosotros. Y entonces, en esos momentos de angustia por los cuales él estaba pasando, entonces, él se refiere al Salmo 22. Lo que quiero decir entonces es que Jesús no se estaba quejando, no estaba cuestionando a Dios, sino que estaba recitando la primera línea del Salmo 22, que expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados del mundo. Cristo entonces, Jesús mismo estaba citando del Salmo 22 y podría estar aludiendo a la gran victoria que el Salmo 22 también describe. Yo le invito a que usted vaya y lea desde el verso 1 hasta el final y para que veamos que sí, es una expresión, es un grito, ¿verdad? Pero también es un canto de alabanza. Lo que nos describe ahí el Salmo 22. Si te sientes desamparado, estoy seguro que encontrarás un remedio apropiado para tu situación recitando el Salmo 22. Este Salmo, el Salmo 22 de quien me estoy refiriendo, es un grito de angustia y un canto de alabanza a Dios. O sea, va junto, va pegadito. Y cuando nosotros miramos y estudiamos y practicamos lo que la palabra de Dios nos dice, ahí en el Salmo 22, tú vas a experimentar algo hermoso. Se va a ir ese sentimiento de soledad, de tristeza, de desamparo. Se va a ir porque tu corazón va a empezar a alabar a Dios. Y yo puedo decirte que esta es una manera de enfrentar esos momentos difíciles por los cuales muchas veces hemos pasado, tal vez estamos pasando o pasaremos en un futuro. Quiero mencionar rápidamente lo que describen algunos versos del Salmo 22. Por ejemplo, el verso 22:4, cuando dice así: en ti esperaron nuestros padres. Aún en medio de gran dolor, David confiesa su fe en el Dios de sus padres. Dios ha sido fiel a las antiguas generaciones. Por lo tanto, con seguridad continuará siendo fiel a las que busquen y a las que acudan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y David sabía perfectamente eso. En los versos del 5 al 8 podemos ver que los sufrimientos de David hacen que se sienta como si ya no fuera humano. En cambio, dice ahí, se siente como un gusano.
Cuando David estaba en su peor momento, sus enemigos ridiculizaban su fe. Así esa su fe puesta en el Señor o en el Dios de sus padres. Estas palabras en estos versos describen también la experiencia del Salvador que soportó el insulto verbal de sus torturadores. Los versos 9 y también el verso 10 dice así: el que me hizo estar confiado. Con los problemas y hostigamientos que lo rodean, David pone su confianza en el Señor, aquel en el que él ha confiado toda su vida. La respuesta de David a las difíciles circunstancias, esto nos enseña muchísimo a nosotros. En vez de dudar de la bondad de Dios, David reafirma su fe de toda la vida en el Todopoderoso. Y de eso debemos aprender nosotros. David era un hombre, ¿verdad? Dice la palabra, conforme al corazón de Dios, pero pasó por momentos muy difíciles. Pero en medio de todos sus momentos, él vio poderosamente la mano de Dios sobre él. Y por esa razón se escribe el Salmo 22. Y de ese Salmo 22, Jesús también se aferra, se agarra de él para pasar esos momentos difíciles cuando estaba pagando por tus pecados y por los míos. En el verso 11 del Salmo 22, también David dice así como: no te alejes de mí. David entonces repite su ruego original, como está ahí en el verso 1, para dar énfasis en esa petición: no te alejes de mí. No puedes soportar su sufrimiento sin apoyo divino. David tenía muy bien en claro esto, que él no podía pasar ese momento sin la ayuda, sin el apoyo del Dios de sus padres. Por lo tanto, Jesús había aprendido también a través de los salmos, ¿verdad? Y en el momento que le estaba pasando, que no había otra manera de poder soportar y pasar por esto, sino solamente con la fortaleza del Padre, del Dios Todopoderoso que estaba ahí con él y que no lo iba a dejar. Los versos 19 al 21 también podemos ver hasta que este punto el centro de este salmo ha sido el sufrimiento del salmista. Al Señor Dios, que parecía tan distante como lo vemos en el verso 1, ahora se le pide, o el salmista le pide, que se acerque, que socorra, que libere y que salve. De aquí aprendemos que el Señor es la única fuente de poder para ayudar a David a luchar contra los ataques de sus torturadores. Y de ahí aprendemos que si Dios ayudó a David, va a ayudar a Jesús, lo ayudó. Y también aprendemos que nos va a ayudar y nos ha ayudado, nos está ayudando y ¿verdad? Nos está ayudando ahora mismo y también nos ayudará siempre. Eso aprendemos nosotros. En los versos 22 al 24, ¿verdad? El Salmo no solo describe el dolor de David y proféticamente los sufrimientos también de Jesús en la cruz, también muestra la liberación de Dios, la liberación que Dios traerá a Jesús, a su pueblo, a sus hijos. El Señor ha respondido y David, quien ha sufrido tanto, promete cantar alabanzas al Señor, su libertador. Ni de él escondió su rostro. Él se inicia con un sentido de desesperación basado en un sentimiento de separación de Dios. Eso es lo que Jesús también está experimentando. Como que si el Señor lo ha abandonado, ¿verdad? Así dice el verso 1. Pero el Salmo termina con alabanza y gratitud, porque aquí, en ambos casos, como en el caso de David cuando escribe el Salmo 22, como cuando Jesús también lo recita, él dice y está consciente y está seguro que Dios, ¿verdad?, está cerca siempre de él. Él ha respondido y él también salva. La esperanza de David no ha sido
depositada en quien no la merece. David sabe que ha puesto su confianza en Dios, que merece esa confianza, porque Él no falla, Él no miente, y David lo ha experimentado todos los días de su vida. En los versos 25 y 26, David promete entonces alabar al Señor por su milagrosa salvación entre otros creyentes. En la gran asamblea del templo también, como lo vemos nosotros en todo ese Salmo 22. Esta proclamación pública habría de alentar a otros a poner su confianza en el Señor fiel que rescata a su pueblo y que siempre está ahí dispuesto a rescatar, a hacer algo por su pueblo. ¿Has llegado a pensar que Dios no te oye? ¿Has llegado a pensar que Dios te ha dejado? ¿O tal vez que te ha desamparado? Yo quiero terminar contando así una vez cuando yo me sentí desamparado, estando sin nada y sin nadie en medio de una ciudad. Allí tuve que clamar a Dios, y aunque no le dije por qué me has desamparado, pero sí le dije: Padre, ayúdame, por favor, ayúdame. No tengo a quién más acudir. Yo sé que solo tú me puedes ayudar. Y sabes una cosa, la ayuda llegó. Recuerdo perfectamente. Y esto ya lo he compartido en varias ocasiones, muchas veces quizá, pero quiero contarte así rápidamente. Estaba yo en una ciudad cuando recién llegué a este país. Me encontraba en un parque, parado ahí, sentado, mejor dicho, ¿verdad? En una banca en un parque, sin conocer a nadie, sin tener nada, ni a nadie a quien acudir. Me vi solo en medio de esa gran ciudad, ¿verdad? Pero ahí, sin nada y sin nadie. Y no me quedó otra, porque no había casa, no había comida, no había nada. No me quedó otra que clamar al Dios que lo puede todo, que me miraba a mí y me ha visto y me mirará siempre con ojos de bondad y de misericordia. Cuando ya no tenía nada ni a nadie, acudí a Él y le dije eso: Padre, ayúdame por favor, no tengo a nadie. No tengo a nadie más a acudir. Y vi la mano de Dios sobre mi vida. Y pude entender, y te puedo decir ahora mismo, que no estamos desamparados. Dios está de nuestro lado. Y yo te invito a que todos los días y en cualquier momento usemos el Salmo 22 para ser libres de todo pensamiento de desamparo, de toda idea de que estás desamparado. Acudamos a su palabra. Y hoy aprendemos que el Salmo 22 nos ayuda a no sentir esos momentos cuando te sientes desamparado. Jesús sabía perfectamente eso, y en medio de ese dolor de estar clavado ahí, pagando por tus pecados y los míos, fue capaz de decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero como dije al principio, no está reclamando. Él está recitando el Salmo 22, porque basado en la experiencia del rey David, Jesús sabía que así como Dios acudió en auxilio y nunca desamparó a David, también ahora al Hijo de Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, también le iba a mostrar que iba a estar ahí con él. Y ese mismo Dios es el mismo Dios a quien tú y yo acudimos, en quien confiamos todos los días, seguros que Él es fiel y que no nos ha desamparado ni nos va a desamparar nunca, porque Él es fiel a su palabra. Si te has sentido tal vez desamparado, recuérdate, nunca Dios
te ha desamparado, ni te va a desamparar, porque Él es fiel. Padre, gracias porque en todos los días de nuestra vida hemos visto, Señor, que has estado ahí y no nos has desamparado y nunca nos vas a desamparar, porque eres fiel a esas promesas que le hiciste a tu siervo David. Y Jesús nuestro Señor experimentó ahí y vio poderosamente tu mano poderosa sobre él, que acudió en los momentos más difíciles. Cuando te clamó, siempre estuviste ahí. Y también nosotros lo hemos visto en nuestra vida. En esos momentos cuando clamamos a ti, ahí estuviste. Y por eso hoy podemos estar aquí tranquilamente y seguimos confiando que eres fiel, que nos has ayudado y nos seguirás ayudando siempre. Gracias, Señor, porque todos los días nos dejas ver tu inmensa bondad y tu misericordia. Gracias, Señor. Oro también por aquellos que tal vez en este momento se sienten desamparados, están desanimados porque no han visto, Señor, no se han dado cuenta tal vez que estás ahí con ellos. Déjales ver, Señor, tu inmensa bondad y tu misericordia. Abrázalos y que sientan en medio de esa situación difícil por la que están pasando, que estás ahí con ellos, que no los has dejado ni los vas a dejar, porque eres fiel. Así es tu palabra, Señor, la que hemos confiado y en la que hemos creído todos los días de nuestra vida. Caminaremos en ella y te damos gracias ahora y te la daremos siempre por tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.